Las celdas galvánicas o voltaicas son celdas electroquímicas en las cuales ocurren espontáneamente las reacciones tipo redox. Las dos mitades de este tipo de reacción están separadas y se requiere de un puente salino que logre la transferencia de electrones a través de los dos lados. De esta manera se obtiene energía de manera bastante útil. Las funciones de las celdas galvánicas son almacenar energía química. En las reacciones, los electrodos ocurren espontáneamente y producen un flujo de electrones desde un cátodo hasta el ánodo. Dicho flujo de electrones puede generar un potencial eléctrico que puede ser medido experimentalmente con el voltímetro. Algunos ejemplos son las baterías de la linterna, los radios, otros controladores eléctricos. Finalmente, sus componentes son la celda galvánica, consta de la lámina de zinc sumergida en una disolución de sulfato de zinc y una lámina de cobre metálico sumergida en una disolución de sulfato de cobre. Bueno, ¿quiénes son los responsables de que se produzca una corriente eléctrica? Bueno, los responsables son los electrodos analógicos. Estos son los que se encargan de guiar la conducción de los electrones cuando estos son liberados durante la reacción. Estos van y se dirigen al conductor metálico y después pasan por el electrodo catódico. Eh, Esto les permite dirigirse a la semicelda catódica, donde ocurren las láminas de los metales, lo cual consiste en una reducción. Por eso este proceso es llamado como corriente eléctrica. Entonces, el conductor metálico es la que las conecta. Esto genera una corriente eléctrica. El sulfato de cobre sería el cátodo. ¿Por qué? Porque sufre una reducción, ya que gana electrones. Y el sulfato de zinc sería el ánodo, porque es lo contrario. Lo que ocurre es una oxidación porque está cediendo los electrones. Las ecuaciones químicas de la reacción son las que muestran estos procesos. ¿Qué es la FEM y cómo se calcula? El FEM es conocido como la fuerza electromotriz. Es medida en voltios y evalúa la diferencia de potencial en dos puntos separados. Está relacionada a la celda voltaica porque es la fuerza que propicia la reducción de los electrodos en la reacción redox. Para calcular se refiere a la fórmula de la energía de la celda es igual a la energía del cátodo más la energía del ánodo. Este valor es la máxima diferencia de potencial en cualquiera de estos electrodos. ¿Qué diferencia hay entre una celda voltaica y una electrolítica? La reacción de la celda voltaica es espontánea, en cambio la reacción de la celda electrolítica no es espontánea. En electrolítica se produce electrólisis debido a que a través de los electrolitos ocurre la conducción de electrones. Debe suministrarse energía y está conformada por una sola solución. Y por su parte, en la celda voltaica se origina un puente salino donde ocurre su flujo de electrones y tiene dos semiceldas. Buenas tardes, voy a mencionar los materiales que vamos a usar para fabricar nuestra batería para la mesa número 4 y del curso de química general. Entonces los materiales que vamos a usar son 3 vasos para hacer un sistema en serie, pero para comprobar el voltaje solo vamos a usar uno. Vamos a usar agua que ya está dentro del vaso, algunos tornillos, el voltímetro, sal y un poco de alambre de cobre. Bueno, con los materiales anteriormente mencionados vamos a agarrar un poco de sal, la que mencioné los materiales, y la vamos a vertir en un vaso con agua. Luego con el alambre de cobre y los tornillos, bueno, un tornillo, vamos a usar uno y vamos a hacer una especie de gancho, como se muestra acá. Y con el otro alambre de cobre vamos a hacer solo otro gancho más pequeño, pero sin el tornillo. Entonces vamos a colocar el gancho solamente de cobre, lo vamos a colocar en una orilla del vaso, lo vamos a colocar acá y nos vamos a asegurar que quede bien puesto. Aquí está. Y luego el otro lo vamos a poner en el otro extremo, el que tiene el tornillo, y también vamos a asegurar que quede bien puesto. Ahora vamos a medir el voltaje con la ayuda del multímetro y vamos a ver si existe paso de corriente o no. Bueno, ya con el multímetro correctamente ajustado en voltios, vamos a medir con las
Con las pinzas vamos a tocar los extremos de los alambres de cobre que colocamos en el vaso y vamos a poder comprobar si hay corriente. Bueno, podemos ver que se marca una corriente de 0.72. Ahora vamos a repetir el proceso que hicimos anteriormente, solo que ahora con dos vasos vamos a volver a armar los ganchitos que hicimos con el alambre de cobre y el tornillo y los vamos a poner juntos para que podamos comprobar también si existe un paso de corriente. Repetir el proceso de armar el vaso y con el tornillo y el otro cable de cobre lo hacemos otras 2 veces para armar nuestro sistema en serie y vamos a comprobar si hay corriente en este sistema en serie. Entonces, con la ayuda del multímetro vamos a colocar aquí y miramos que se registra un valor que es bastante oscilante, pero está entre 120 a 140 voltios.